Bienvenidos a Cybersecurity On Air, un espacio radiofónico dedicado a la ciberseguridad. Con Manuel de Dios y Manuel Huerta. Hola a todos, aquí seguimos en Cybersecurity On Air. Seguimos con un tema interesantísimo que habíamos empezado a desbrozar con mi compañero Manuel Huerta, que es auténtico experto en esto y cada día nos cuenta cosas nuevas y muy gratificantes y además en una terminología que entendemos todos, porque dado que yo también soy un ciber ignorante, aprendo cada vez más cuando me siento con él. Estábamos, Manolo, con el ransomware, esta plaga del siglo XXI. Y habíamos llegado, hemos visto ya cómo funciona, cómo atacan, cuál ha sido su evolución, y estábamos en los tipos de ataque. ¿Qué tipos de ataque hay en ransomware? Porque el ransomware sale en toda la prensa y nos aparece, ha sufrido un secuestro, ha sufrido un ataque de ransomware, pero hay diferentes tipos de ataque, ¿verdad? Sí. Los ataques, igual que en la evolución inicial que comentábamos en el podcast anterior, los ataques actualmente tenían dos variantes, eran los ataques industriales, es decir, yo me pongo a lanzar correos electrónicos indiscriminadamente con un adjunto que evidentemente lleva un malware, en este caso un malware que va a encargarse de cifrar todo el contenido del equipo y que afectaba, digamos, puestos locales. Es decir, podía entrar en un equipo, propagarse por una red y iba cifrando ordenadores personales dentro de la compañía. En algunos casos incluso llegaba también a coger algún servidor, depende un poco de cómo estuviera configurado aquello, pero paralizaba, digamos, todos los puestos. Este tipo de ataques se han considerado siempre lo que son ataques industriales, es decir, no te lo mando a ti porque seas más guapo, más alto o porque me caigas peor, te lo mando a ti porque tengo tu correo electrónico que lo he cogido de una lista y te ha tocado que te llegue, no por otra cosa. Luego, o sea, es un ataque estadístico. Es un ataque estadístico, es un ataque de masa. Las leyes de los grandes números que hemos comentado en alguno de los otros podcasts, pues las imaginaros... matemáticas del cibercrimen, ¿no? Eso es. Entonces, claro, si tú eres capaz de infectar 2 millones de personas o 2 millones de equipos y consigues que te paguen de ellos 2.000 o 20.000, pues ya has echado una tarde y es rentable. ¿Qué es lo que sucede? Que al igual que en el crimen, digamos, estándar, la policía siempre con los delincuentes ha tenido el juego un poco del gato y el ratón, ¿no? Pues en este caso pasa lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos es fabricantes que intentan implementar medidas de seguridad que algún ciberdelincuente busca la manera de darle una vuelta. En muchos de los casos son técnicas, es decir, van a conseguir identificar una vulnerabilidad que se puede explotar, que el fabricante va a intentar parchear a toda prisa, el famoso parcheo que hay que procurar tener lo más al día posible. Pero luego se utilizan otras técnicas que son una mezcla entre tecnología y picaresca, la famosa ingeniería social, ¿no? Pero ¿cómo consigo yo que tú hagas clic en el correo que a mí me interesa para poder colarme en tu sistema o infectártelo o lo que quiera hacer con él? Entonces, de aquí se derivan los ataques, digamos, ataques dirigidos, ¿vale? Tenemos, bueno, pues todos los grandes casos que acaban apareciendo en los medios últimamente, pues son ataques dirigidos. Es decir, lleva una serie de trabajo previo que es identificar con qué contraseñas o con qué usuario vas a conseguir conectarte a la red, vas a conseguir elevar los permisos, porque recordemos que no todos los usuarios pueden hacer lo que quieran en todos los equipos de una corporación, con lo cual para hacer determinado tipo de cosas tienes que ir saltando etapas, como en un videojuego. Llegas el stage 1, dice, me he pasado esta pantalla, me voy a la siguiente y me voy a la siguiente. Pues cuando ya tienen, digamos, todo estas primeras etapas ya conseguidas o acabadas, se empiezan a preparar la manera de dispersar el ataque. Es decir, yo te voy a bloquear tu compañía de esta manera y te voy a pedir esta cantidad o esta cantidad. Evidentemente, cuanto mayor es la compañía, más tiempo le ha llevado al ciberdelincuente perpetrar el ataque, colarse en tu sistema, comprometerlo. Y evidentemente también va a ser más alto el precio que te van a pedir. Cuando ya se empezaban a barajar y a conocer ataques dirigidos de multinacionales de todo tipo, sobradamente conocidas, en las que se empezaban a pedir ya rescates en bitcoins de 10 millones de euros, 50 millones de euros y algunas otras desconocidas con cantidades muy grandes que no se sabe cuánto dinero han podido llegar a pagar, pues evidentemente nos damos cuenta de que la envergadura de los ataques
dirigidos, o lo que serían los ataques industriales, bueno, pues ha sido muy creciente, porque al final, bueno, pues si un grupo de ciberdelincuentes que no sabemos por cuánta gente está compuesto, son capaces de perpetrar un ataque en el que le cobran a una compañía 50 millones de euros, bueno, pues no les ha salido mal la startup el primer año, ¿no? Entonces, hay que tener... Sí, no está mal, pero por eso es muy peligroso el tema de pagar los rescates. Pero claro, por otro lado dices, o pago el rescate o me quedo sin compañía. Yo no soy partidario de pagarlo, lo que es... Aquí la prevención juega un papel fundamental y es mejor invertir 2 o 3 millones o el 10% de una cantidad como esa en prevención que no tener el incidente, porque luego el incidente genera un montón de daños colaterales, daños a la imagen... Desde tu experiencia, Manolo, porque al fin y al cabo lo que ves tú son las bajas desde tu punto de vista, desde el análisis forense, desde esa investigación de cibercrimen, veis un poco más los que evidentemente han sufrido y además bastante con este tipo de ataques y intervenís vosotros. Hay poca conciencia por parte de las compañías en invertir en esto. Es decir, una de las cosas que hemos comentado en casi todos los podcasts, los que hemos traído hasta el momento y yo creo que una de las motivaciones principales de Cybersecurity también es esa concienciación por parte de todo el mundo de que esto no es broma. Estás hablando, y por hacer un poco de resumen, estás hablando de ese ataque de ransomware prêt-à-porter para todo el mundo, que es el del estadístico, es la ley de los grandes números o las matemáticas del cibercrimen, que yo ataco pues eso a 200.000 y con que me salga bien en 2.000 o en 200 ya me va bien porque emplea poco tiempo, está muy industrializado, es decir, un prêt-à-porter, es decir, no hay talla específica, cada uno se acopla a la talla que se hace y punto, se invierte poco, es más masivo. Pero aquí ya estamos hablando de como dirían en inglés, un tailoring, es decir, es un traje de sastre a medida donde ya voy empleando otro tipo de herramientas, es decir, ya sé con nombres y apellidos quién accede y cómo accede. Entiendo que aquí entran todas esas herramientas de la grabación de teclado, del keylogger para ver que estás tecleando o de las capturas de pantalla de ordenadores remotos de terceros que ni tan siquiera sabes porque a ti no te afecta y no te hacen nada, pero sin embargo estás poniendo en público todas esas contraseñas y ese tipo de identidad, ¿no? O sea, que me refiero que por eso te decía que esto, lo que vamos haciendo va a ser convirtiendo una industria del industrial, del prêt-à-porter, del vale para todo, estoy haciendo ya trajecitos a medida de cosas muy específicas que pueden ser, entiendo que a medida que incrementas esa especialización, primero, por parte de las organizaciones cibercriminales, se emplea más tiempo y más recursos, entiendo que es así, y por supuesto se tendrán premios bastante más gordos. Claro, aquí hay que ampliar un poco la información que has aportado estupendamente, porque hay que tener en cuenta que, digamos, esos ataques industriales requieren de un menor conocimiento y menor especialización del interviniente, ¿vale? Entonces, estos ataques dirigidos están perpetrados por auténticos expertos en el hacking y la seguridad, ¿vale? Y digo hacking porque hacking es la apertura del sistema, recordemos esto y puntualicémoslo, y luego ya la ejecución de actividades delictivas las ejecutan los ciberdelincuentes. Pero el hacking es la propia técnica de buscarle vulnerabilidades y defectos al sistema, ¿no? Entonces, aquí se requiere de muchos expertos en áreas combinadas porque necesitas telecomunicaciones, sistemas operativos, programación, necesitas un montón de cosas. Y luego no olvidemos que detrás de esto tiene que haber un equipo financiero capaz de hacer desaparecer a través de criptomonedas y hacerlos aparecer en algún sitio convertidos en dinero físico o en dinero tangible o en algo que te sirva para poder comprar cosas, esos 50, 10, 60 o N millones de euros. Hay que tener... Me han dicho los espías, perdona que te interrumpa, me han dicho los espías que estás trabajando en un podcast sobre este tema, creo. Sí. Creo que vamos a tener, no sabemos si pues supongo ya para después de la publicación de estos, la continuación o los siguientes, ya veremos cómo queda en calendario, pero creo que estamos hablando de lo que son las finanzas del cibercrimen, ¿no? Eso es. Además está siendo un trabajo muy interesante, estamos descubriendo muchísimas cosas muy interesantes y bueno, pues yo creo que anunciarlo va a estar muy bien porque yo creo que es un tema interesantísimo y creo que vamos a poder sorprender a muchísima gente con qué capacidades hay detrás de todos estos grupos delictivos. Solo quería añadir una cosa en cuanto a los tipos de ataque, que hay una tercera evolución del ataque dirigido. Hay que tener en cuenta
que una vez te han hecho un secuestro en el que te van a pedir muchísimo dinero, pueden existir posibilidades de que haya backups que no se hayan podido identificar en el sistema, o que tengas algún sistema de respaldo que desde luego no está visible para un atacante externo dentro de tus sistemas, entonces te va a permitir rearmar la compañía mañana sin que tengas que hacer el pago. Bueno, pues la última modalidad, que ya es una evolución en la propia presión que imprime una extorsión de este tipo y un impacto en la continuidad de negocio de una compañía, que es robarte primero las bases de datos, todas las que se pueda, con los datos personales, y amenazarte con publicarlos si no pagas el rescate. Con lo cual dices, da igual que tengas cómo rearmar tus sistemas, porque voy a publicar todos estos datos y quien va a venir a cobrarte el rescate va a ser la Agencia de Protección de Datos. Entonces, es una medida de fuerza más que se está empezando a ver, sobre todo en casos de ataques dirigidos grandes. O sea que en este caso lo que estamos diciendo es que no solo no me dejan acceder a mis datos y me los secuestran, sino que encima los son en propiedad y se amenaza, se extorsiona con la publicación de los mismos, con lo cual es un doble delito. No solo es me los quitas, sino que además amenazas con publicarlos. Claro, con lo cual al final, ¿qué le sucede a la compañía? Dice, si no pago el rescate voy a tener que pagar la multa. Y recordemos que con el reglamento europeo la multa puede llegar al 4% de la facturación completa de la empresa, que no es ninguna broma. No. O sea que, bien, queda claro que no es muy deseable, claro que no es muy deseable. Por cierto, y ya viendo los diferentes tipos de ataque, los cibercriminales se especializan entonces, ¿no? Sí. Se especializan, me comentabas, por tipo de ataque y por comportamiento, ¿no? ¿Cuáles son, en términos generales, los grandes grupos? Bueno, pues son grupos que dentro de lo que es el sector son bastante conocidos, que son la gente que está detrás de Emotet, Ryuk, Cointe, todo este tipo de, todos estos grupos. Hubo uno que siempre lo comentamos, porque desde luego es un poco el paradigma del delincuente que se retira a tiempo, que en las películas queda muy bonito, porque al final dices, oye, es delincuente, pero al final era buena persona, que decidieron retirarse en el 2019 con una recaudación de 2.500 millones de dólares. Y este grupo era Grand Crab y ha dejado hueco a otro montón de grupos como puedan ser Emotet, Ryuk o Cointe, por ejemplo, en el que, aquí ya tenemos la suerte de que podemos saltar de nuestro famoso estereotipo ucraniano en el edificio de apartamentos y nos podemos ir a países como Corea del Norte, que están detrás de algunos de estos grandes grupos. Evidentemente, recaudan dinero. No sabemos si para uso gubernamental o no, porque se desconoce cuánto soporte gubernamental pueden tener estos grupos, especialmente los de Corea del Norte, que alguno, tristemente lleva el mismo nombre que nosotros, pero como nosotros lo tenemos registrado antes, tenemos la patente de uso. Y este tipo de ataques y de grupos, funcionan explotando y ejecutando sus ataques de determinada manera. Tienes ataques que están basados en infectar un montón de máquinas, es decir, construir lo que se denomina una botnet, es decir, yo tengo un montón de equipos infectados de los que voy recopilando datos. Cuando ya tengo los datos, organizo el ataque. Hay otros que lo que hacen es ir a explotar directamente vulnerabilidades del sistema, pues se descubre una gran vulnerabilidad, por ejemplo, en un servidor y inmediatamente se empiezan a hacer esos escaneos que comentábamos antes para identificar cuántos servidores con esa vulnerabilidad somos capaces de localizar, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con una empresa que tiene cierta envergadura y tiene una de estas vulnerabilidades, pues evidentemente, sobre todo estos ataques dirigidos, pues ponen el foco en ella, ¿no? Entonces, casos que tenemos conocidos como el del SEPE, pues funcionan un poco en esa línea, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos de estos grupos desarrollan plataformas que se alquilan a grupos más pequeños, o bien para construir y modelizar el tipo de ransomware que se va a ejecutar, que van a explotar unas vulnerabilidades concretas o va a hacer un tipo de cifrado específico con más o menos exhaustividad sobre el sistema. O sea, ya te lo fabricas como si fuese el configurador de un coche. Entonces tú lo alquilas,
lo tienes disponible durante un tiempo, además se alquila por importes relativamente baratos y construimos nuestro propio ransomware con nuestro propio modelo de ataque, nos genera, digamos, ese ransomware y luego ya la dispersión la podemos contratar en otra plataforma. O sea que esto es as a service, o sea, no me hace falta ni desarrollar. Yo puedo contratar una plataforma de ransomware as a service. Me monto un ataque de ransomware configurado como yo quiera con servicios de terceros. Con lo cual no es que ellos estén haciendo el ataque, sino que me están dando las herramientas para que ataque yo. Eso es. Aquí es, ciberdelincuente por un día. Te alquilas la plataforma, montas tu ataque y ves qué tal te sale. Así de sencillo. No necesitas hacer nada, no necesitas exponerte, no necesitas ser un figura de la seguridad informática, simplemente vas y lo alquilas. ¿Y qué te iba a decir? Casos hemos oído muchos, pero porque te resulten más relevantes o consideres tú que sean más ilustrativos, ¿qué casos podríamos señalar dentro del ransomware de los últimos que hemos tenido? Porque desafortunadamente tenemos muchos todos los días, ¿no? Pero ¿cuáles serían los más representativos? Yo digo, o por impacto, por tipo de ataque, o porque os haya resultado específicamente curioso a los profesionales. Pues, muy interesante de estudiar, tanto porque cabría esperar un nivel de seguridad un poco mayor, como por el efecto que ha producido. Ha sido, pues el caso del oleoducto Colonial en Estados Unidos, que, casi dejó sin gasolina media Florida y parte de Texas. Entonces, es interesante darse cuenta de a qué punto puede llegar a afectar un ataque de este tipo. No es una cuestión solo de que genere los costes derivados de pagar el rescate y rearmar los sistemas, sino que es que los gastos que deja la falta de servicio son importantísimos. Y esto sucede con una compañía eléctrica, pensemos un poco en las consecuencias. Entonces, la cantidad de daños colaterales que puede llegar a dejar un ataque de este tipo son muy, muy altas. Este oleoducto incluso, ha dado pie a un tema que se está debatiendo ahora mismo por Joe Biden en Estados Unidos, por el presidente americano, en cuanto a si, en caso de que se tenga que pagar un rescate por el tipo de incidente que se ha tenido, pueda desgravar fiscalmente. Yo creo que esto va a ser un efecto llamada extremadamente peligroso, pero en cualquiera de los casos yo lo que propondría es desgravar fiscalmente por la inversión en todas las medidas de seguridad y de prevención. Sí, es decir, apoyar más la prevención y la seguridad que los efectos colaterales de la falta de la misma, ¿no? Evidentemente. Bueno, ya que hemos entrado en la parte positiva, que nos resulta, a mí me resulta más inspiradora, más que nada por unirnos con la sensación de que estamos al albur de que nos pase cualquier cosa, en términos de prevención. ¿Cuál es la mejor defensa o las líneas de defensa del ransomware? Has apuntado algunas. También me gustaría que ahondáramos más, sobre todo porque creo que hay una parte por parte de inversión privada, pero luego también he visto, más allá de las herramientas, que ahora entiendo que contaremos algunas de ellas y nos contarás más, también hay organismos públicos por parte, en este caso del gobierno español, parte que nos atañe directamente a los que vivimos en España, en la península ibérica, donde también tenemos herramientas por parte de organismos públicos que están funcionando, creo que realmente bien. En términos de prevención, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan a día de hoy, que podemos utilizar tanto particulares como empresas para la prevención? Porque evitar totalmente, ya hemos dicho muchas veces que es prácticamente imposible, pero sí por lo menos la gran mayor parte de ese impacto de los ataques que se reciben todos los días. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, la primera y principal, no sé si la puede comprar todo el mundo, porque es la sensatez, ¿no? Entonces, aunque sea llamativo, es una herramienta de prevención muy, muy interesante, pero realmente ya entrando... El sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no, don Manuel? Eso es. Entonces, lamentablemente, viendo esto todos los días, todo el mundo piensa, a mí esto no me va a pasar. Es como decir, voy a salir a la calle, pero a mí el sol no me da. Pues es imposible. Al final te acaba dando el sol por mucha sombra que quieras buscar.
Como comentábamos antes, en esta evolución que han ido haciendo todos los sistemas de antivirus ya sobradamente conocidos, todos los históricos, los que han aparecido más recientemente, han ido buscando, digamos, entender las amenazas tal y como se han ido actualizando. Pues creo que en otro de nuestros podcasts hablábamos de los primeros virus, cómo funcionaban y de qué manera se movían, y que era un poco lo que buscaban, que eran, digamos, bueno, pues algunos hacían evidentemente mucho daño, pero había otros un poquito más infantiles o con un efecto secundario que por lo menos no era directamente dañino a la continuidad o a la situación de la información en el equipo que se veía afectado. Cuando estos antivirus han ido evolucionando, se han dado cuenta de que, bueno, pues lo importante es ver qué tipo de eventos empiezan a suceder en el sistema. Como hablábamos antes en el podcast anterior, hablábamos de los vectores de ataque, bueno, pues ahora son los vectores de seguridad. Entonces, empezar a instalar SIEM y disponer de algún tipo de SOC. El SIEM, para los que no están muy familiarizados con la tecnología o con este tipo de tecnología, el SIEM lo que hace es analizar todos los registros que se producen en todos los sistemas. Es decir, nosotros cuando arrancamos el ordenador tenemos un registro en el sistema que dice: lo he arrancado a tal hora he arrancado, he puesto Outlook, en tal hora he abierto esta carpeta, en tal hora me he conectado a no sé dónde. Todos esos registros correctamente cruzados y sobre todo cruzados en el caso de compañías, la actividad de un equipo con la de otro equipo, con la de otro equipo y con la del servidor, bueno, pues se pueden llegar a identificar estos comportamientos de análisis que están haciendo dentro de nuestra red para identificar si estamos ante una amenaza o no. Estos sistemas combinados con otros sistemas, como puede ser luego, bueno, pues evidentemente al final la última línea de defensa está en manos de un SOC, que es un Security Operation Center, que lo que se va a encargar es de, una vez identificada la amenaza, descubrir cuáles son los indicadores de compromiso, es decir, por dónde han entrado y cuáles son los vectores que están expuestos, pero entre medias todavía quedan algunas otras herramientas, como puedan ser, por ejemplo, los IDS e IPS, que son los primeros sistemas de detección de intrusión. Es decir, un sistema muy sencillo es: si mi usuario está conectado a la red, no debería permitirme la red conectarme desde otro punto. Es decir, si tú estás sentado en tu despacho con tu equipo y tu equipo es portátil y te lo llevas a una sala de reuniones, siempre va a estar logado tu equipo. No va a haber dos equipos con tu usuario. Entonces, detectar, por ejemplo, este tipo de comportamientos, pues debería disparar las alertas. Estos sistemas combinados de SIEM, IDS, IPS, con herramientas ya de última generación, como son los EDR o los XDR, que ya lo que están haciendo es directamente analizar el tipo de proceso que está arrancado en la máquina. ¿Vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque existen una serie de casuísticas que conviene tener vigiladas, porque el ejemplo que ponía con el usuario que está conectado en la red, si tú detectas que ese mismo usuario se vuelve a conectar, es una alerta, pero si ese usuario está de vacaciones y tú te conectas, ¿vale? El sistema no tiene tu calendario laboral, no sabe si es legítimo que te conectes o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si accedemos a la red legítimamente y empezamos a hacer determinado tipo de cosas, este tipo de sistemas, estos EDR, XDR y tal, lo que hacen es analizar qué tipo de procesos se están ejecutando en qué máquinas. Es decir, si yo de repente me conecto en una red y empiezo a desactivar los antivirus, empiezo a desconectar el firewall, le empiezo a cambiar las reglas, empiezo a elevar permisos, es decir, me empiezo a crear o aumentar los privilegios del sistema que tengo, es decir, que pueda acceder cada vez a más y más cosas. Este tipo de sistemas están haciendo un análisis del comportamiento para disparar las alertas, bloquear las máquinas que tienen un comportamiento raro y además aislarlas del resto. Porque uno de los problemas que nos vamos a encontrar aquí es la propagación. Yo me puedo conectar por un único punto de acceso, pero puedo infectar la red entera. Entonces es muy importante que todo esto se vigile. O sea, lo que realmente están haciendo... Perdona que te interrumpa. Lo que realmente están haciendo estos sistemas es ese análisis de comportamiento de ver qué no es usual. Eso es. No es lógico, por decirlo de alguna forma. Tanto en uso de comportamiento de los usuarios como de los propios sistemas, por lo que estás diciendo. Tanto los accesos, puntos de acceso, qué usuarios están, qué acceden cada uno y luego los procedimientos que ponen en marcha dentro una vez que están dentro del sistema. Es decir, pues yo puedo tener autentificado al usuario, pero no su actividad no es la normal. Entonces lo que están haciendo es monitorizar, alertar y bloquear. Eso es.
Eso es, básicamente esto se categoriza por criticidad del evento, ¿no? Entonces, a ver, que tú accedas a un fichero no va a tener nada de raro, ¿vale? Ahora, que quieras acceder en el mismo momento a 12.000 ficheros, como mínimo es llamativo. Entonces, tú vas a clasificarlo por nivel de criticidad y va a decir, oye, esto necesita supervisión, es decir, esto necesito que lo mire alguien. El sistema no llega a tener la inteligencia suficiente como para intervenir de manera directa, pero sí es un sistema de monitorización muy, muy, muy potente. Entonces, cuando se detectan determinadas combinatorias, es cuando tiene que lanzar la alerta. Ya entrará un operador de seguridad de ese famoso SOC, de ese famoso Security Operation Center, ya sea interno de la compañía o externo, y entrará a identificar exactamente qué máquina es la que lo está haciendo, desde dónde, qué usuario es el que está conectado, qué tipo de procesos tiene en cola, una serie de cosas que dicen, oye, aquí estamos teniendo un ataque, aísla esta máquina antes de que esto vaya más. ¿Vale? Intentan ser pues lo más preventivas posible y es lo que sería un identificador de alerta temprana. Sí, eso es lo que estaba relacionado con otra de las cosas que decir mucho los espectros, ¿no? Las amenazas día cero, ¿no? Son amenazas que no se tiene previa información, no se sabe cómo funcionan, pero que se detectan por el uso anómalo de los propios sistemas, entiendo. Eso es. Vamos a suponer, para los que nos estén escuchando, lo que es una amenaza, un zero day, que es como lo denominamos, o día cero, es cuando se detecta o alguien ha encontrado una vulnerabilidad en un sistema, ¿vale? Que puede permitir a un atacante acceder al sistema con un nivel de privilegios alto, es decir, se puede conectar y además hacer muchas cosas, y que es una amenaza que no está conocida, por lo tanto no hay nadie trabajando en un parche para solventarla. Voy a poner un ejemplo. Tú en tu teléfono, imagínate que se descubre la vulnerabilidad de que dejando pulsado el 1 en tu PIN, el teléfono desbloquea directamente y me da acceso a todo el contenido. Pues, ¿qué es lo que se identificaría? Pues que a través de ese tipo de combinación de teclas, eso es lo que habría que buscar, ¿vale? Se ha accedido al sistema. Y luego, bueno, pues se ha empezado a hacer con el teléfono lo que sea, ¿vale? Este tipo de vulnerabilidades, hay lo mismo que existen cibercriminales, existen un montón de entidades oficiales y muchas de los propios fabricantes que están intentando identificar y buscar, anticipándose a que sea un ciberdelincuente quien las descubra, las vulnerabilidades que se van encontrando en cada uno de los sistemas. Es decir, una vez los hemos fabricado, los ponemos a prueba y buscamos a ver cuánto de seguros son. Esto, para llevarlo, digamos, a un terreno mucho más conocido por todo el mundo, sería, en el caso del automóvil, las pruebas, los famosos crash test, es decir, a ver el coche en caso de impacto cómo es de seguro. ¿Vale? Sí. Pues esto continuamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Está rompiendo, entre comillas, coches todos los días para intentar averiguar por dónde podría fallar. La ventaja es que con la combinación de este tipo de herramientas, aunque exista una vulnerabilidad que solo conozca el atacante, estos sistemas, como son capaces de analizar el comportamiento que están teniendo, son capaces de alertar del tipo de problema que hay. Con lo cual, independientemente de que se conozca o no esa vulnerabilidad, el ataque sí se puede identificar y se puede paralizar. Bien, entonces, por resumir un poco sobre todo la parte de herramientas, para que nos quede claro dentro de la parte de prevención. Por uno, sentido común. O sea, esto ya lo avisamos siempre y lo comentamos siempre, igual que tenemos seguridad en el entorno físico y tenemos actuaciones de seguridad en el entorno físico, seguir extrapolando ese mismo comportamiento de coherencia y de prudencia al mundo online. Por otra parte, hemos comentado los SIEM, los SOC, herramientas que son los LRs, los XDR, que están en manos de profesionales, es decir, que las empresas deben ponerse en manos de profesionales y no los tienen dentro, y apoyarse e invertir parte de los recursos en que eso se mantenga activo, que tampoco es que nos vayan a dar, entiendo, unos presupuestos altísimos por incrementar los niveles medios de protección a día de hoy, ¿no? Y dentro de eso eran las herramientas y esa recomendación que hacemos, entiendo de la protección de accesos también, lo doy por supuesto por parte de los usuarios y por parte de los gestores de sistemas, el mayor control de las credenciales. Creo que esto lo estamos viviendo todos a nivel bancario. Somos los primeros que nos hemos visto, ya nos avisan con SMS, nos piden dobles factores para entrar en casi todos los sitios. Creo que esto debería ser
difundido al máximo nivel, corrígeme si me equivoco. Y la última parte, que antes de cerrar este podcast, porque nos vamos de hora, en cuanto nos ponemos a hablar un poquito nos vamos de hora, la parte institucional, que es una cosa que siempre pues, se escucha hablar, hemos oído hablar de organismos, hemos oído hablar del INCIBE, hemos oído hablar de organismos que son organismos públicos. Esta iniciativa gubernamental, ¿qué organismos hay y en qué nos ayuda? Como empresas o como profesionales. A ver, hay dos, desde luego, aparte de, bueno, pues todos los cuerpos de seguridad del Estado, que tienen todos ya departamentos orientados a los temas tecnológicos de todo tipo. Evidentemente, bueno, pues con más o menos presupuesto, y hay que tener en cuenta que al final los incidentes de seguridad no son solo los grandes ataques, sino que, bueno, pues hay violaciones de la privacidad a nivel doméstico de usuario, que también tienen que atender los cuerpos de seguridad del Estado, porque por supuesto son delito. Tenemos dos especialmente destacables, dos entidades en España, que son INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, y el CCN-CERT. El CCN-CERT, digamos que trabaja a un nivel un poco más alto, es decir, va más orientado a infraestructuras críticas, grandes empresas, amenazas, incluso vigilancia de ataques Estado-país, que aquí no son solo ciberdelincuentes que quieren quitarte el dinero, sino que también somos objeto de espionaje electrónico por parte de otros gobiernos, y que entiendo que nosotros haremos lo mismo, pues del juego del espionaje más o menos hayamos visto más o menos películas, sabemos cómo es, excepto que alguno de los que nos esté escuchando forme parte de ello, que tendrá una idea mucho más clara que nosotros. El CCN-CERT se va a encargar de que, por ejemplo, no se pueda tumbar la red eléctrica española, que no haya problemas como en el suministro de colonial que hemos visto hace un rato, y se encarga de mantener unas infraestructuras y de definir unos estándares mínimos para garantizar la seguridad, y en caso de incidente que se pueda restablecer el servicio lo más rápido posible. Y luego tenemos INCIBE, que hace la labor un poco más de cara al público, que también hace grandes cosas también en grandes entornos, pero digamos que es el que más se preocupa por la seguridad de los usuarios, de las pymes y de la gente que está mucho menos familiarizada y sensibilizada con este tipo de incidentes. INCIBE hace una labor fantástica de difusión, pone a disposición de pequeñas y medianas empresas muchas herramientas, muchas guías de cómo llevar la situación de la seguridad de las compañías a un entorno razonable y manejable para intentar minimizar ese impacto, que recordemos que el ciberdelincuente se levanta sabiendo que va a fallar, ¿vale? Lo que busca es el día que fallamos nosotros. Eso en cuanto a los que estamos concienciados o más o menos estamos en esto. Y lo que busca es que es el día que se equivoca la otra parte, ¿no? Ese es el día grande para el ciberdelincuente. Entonces, esta labor que hace INCIBE incluso tiene teléfonos de asistencia para casos de incidente, en los que, bueno, pues atender y orientar qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer ante un incidente que se haya sufrido. Con lo cual, bueno, pues a nivel gubernamental, entiendo que tanto en España como en el resto de países del mundo hay muchísima, cada vez más, afortunadamente, cada vez mayor inversión, cada vez mayor concienciación, y bueno, pues afortunadamente las inversiones en esta línea van creciendo poquito a poco, porque resolver el problema de golpe yo creo que es económicamente imposible. Y bueno, pues hay una noticia muy reciente en la que ha anunciado el gobierno que va a hacer una inversión para temas de seguridad de 244 millones de euros, que bueno, no es suficiente, pero es un buen comienzo. Bueno, hemos dado una vuelta. Yo anunciaros a los que nos estáis escuchando que tanto Manuel, que tiene contacto evidentemente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como con los organismos públicos, vamos a intentar que alguno de sus integrantes nos acompañe en uno de los próximos podcasts y nos cuente más desde un punto de vista gubernamental qué es lo que se está haciendo y qué realmente cómo se aplica y qué podemos disfrutar o no podemos disfrutar o qué podemos esperar o no. Son profesionales que llevan tiempo con ello y que además creo que nos pueden contar muchas cosas. Intentaremos hablar con ellos, ya os avisaremos, os iremos contando quién va a participar con nosotros. Por nuestra parte, hoy hemos hecho un podcast. Bueno, realmente son dos, porque esta sería la segunda parte sobre el ransomware, donde esperamos
que os hayamos dado algo de luz, que os hayamos generado algo de inquietud, que queráis que os incite a participar en esto para que ahondemos más en muchos de los temas o traigamos a los expertos que vosotros nos sugeráis para que nos cuenten y charlen con nosotros y amplíen un poco más. La participación, siempre os lo digo, es fundamental y la intención no es que estemos don Manuel y yo aquí siempre, sino que haya muchas más voces que nos aporten y os ayuden. Don Manuel, muchísimas gracias por el rato que me has hecho pasar, por las cosas que me enseñas y espero verte en la próxima, si no verte, por lo menos escucharte en la próxima y que lo sigamos pasando igual de bien. Pues nada, por mi parte, nada, agradeceros a vosotros que sigáis contando conmigo para, bueno, pues tratar de concienciar a la gente de la importancia que tiene esto, que yo creo que soy bastante optimista, creo que soy incluso optimista digital, porque, bueno, aunque conocemos mucho los peligros, también conocemos las bondades y yo creo que al final, como en toda buena película de espías, el bien se acabará imponiendo y esto, con un poco de suerte, acabará dejando de ser esta plaga del siglo XXI. Me encanta que acabemos con moralejas positivas. Muchas gracias a todos los oyentes de Cybersecurity On Air. Un saludo. Un abrazo a todos.